Cedemos el uso de la voz al diputado Juan José Lam Angulo para que realice la lectura del dictamen con proyecto de ley que adiciona diversas disposiciones al artículo 21 de la Constitución del Estado de Sonora, que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, presidente. Con su permiso, mesa directiva. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público en general. Para un servidor, y considero también para todos los que han hecho posible este trabajo, muchos abogados, pero también muchos líderes indígenas que por siglos se había esperado algo como lo que hoy presentamos. El Estado de Sonora, en su surgimiento soberano ante la nación mexicana, ha forjado su identidad conforme al papel histórico en que sus pueblos indígenas resistieron ante los procesos de colonización, y prueba de ello es que han sobrevivido los embates durante más de 5 siglos. El propósito fundamental y objetivo es que los derechos indígenas constitucionales tengan sus alcances y efectos hacia las mujeres y hombres indígenas que son iguales ante la ley, como el resto de la población sonorense, y de manera particular en los procesos de participación política y administrativa del Estado. El derecho que se deriva del constitucional se interpreta como positivo en reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas en Sonora como entes colectivos y el establecimiento del tipo de sujeto de derecho. De este modo, estas colectividades podrán ejercer sus derechos y dar cumplimiento a sus obligaciones. La Constitución reconoce a las comunidades indígenas como entidades de interés público y omite su limitación de este reconocimiento al sujeto pueblo indígena. Como poder legislativo, sumemos a este esfuerzo en reconocer la personalidad a los pueblos y comunidades indígenas en Sonora, para efecto de que accedan al desarrollo en todos los aspectos para las mejores condiciones de vida y productividad y con pleno reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y constitucionales. Esta trascendental reforma constitucional como Estado de Sonora ratificaría ante nuestra nación y república que en su constitución política reconoce sus etnias sean sujeto de derecho público, se les reconocería plenamente, saldándose así una deuda histórica con toda esa historia, con toda su permanencia y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas que por siglos siguen siendo parte de nuestro Sonora. Señor presidente, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el diputado Lam. Quienes estén por la afirmativa en votación económica sirvan manifestarlo poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañero diputado. Muchísimas gracias.
Ley que adiciona diversas disposiciones al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 21. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los tratados internacionales de las que el Estado mexicano sea parte y demás legislación en la materia. Los derechos colectivos que esta Constitución reconoce a pueblos y comunidades indígenas serán ejercidos directamente por sus autoridades tradicionales o por quienes legalmente los representen. Transitorios. Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 163. Se instruye a la mesa directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que se realice el cómputo respectivo y la emitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de urgencia y obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, Constituyentes sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 4 de abril de 2016, ciudadana diputada Lisette López Godínez, ciudadana diputada Célida Teresa López Cárdenas, ciudadano diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, ciudadano diputado Javier Villarreal Gámez, ciudadano diputado Jorge Luis Márquez Cázares, ciudadana diputada Flor Ayala Robles Linares, y el ciudadano diputado Fermín Trujillo Fuentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A discusión la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para de no mediar solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la ley y comuníquese a los ayuntamientos del Estado para los efectos previstos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado.